Bienvenidos. Muchas gracias, Bueno, Pau. bienvenidas, bienvenidos a todos. Gracias por estar acá hoy acompañándonos. ¿Cómo estás, Dani? Bien, contenta, entusiasmada, queriendo charlar con vos, como siempre. No me digas. Con un cafecito, ¿te puede ser? Ca- sí, con cafecito, por supuesto. Si no, no puedo charlar. Ajá, Mm. buen dato. Bueno, estamos acá para hablar de mentoring. Nos interesa que sepan que esta juntada tiene el formato de conversatorio y eso es bien a propósito, es porque queremos que mantenga su tono informal y de cuestionarnos y de... No es una clase, quizás no tengamos todas las respuestas, quizás estemos acá para hacernos preguntas juntos también. Em, Puede haber Así momentos en el que es. les preguntemos, a ver si ustedes tienen algo que aportar, si tienen alguna pregunta, algún comentario. Así generamos conocimiento un poco entre todos, ¿no, Lau? Esta es la idea. Así que si te parece, vamos a comenzar. ¿Quieres contar algo muy breve de vos, Dani, antes de entrar en este mentoring en tiempos de inteligencia artificial? Ay, Contanos. siempre me aburren mucho las presentaciones cuando te empiezan a tirar todas las credenciales en la cara, ¿viste? Estudié acá, allá, allá, allá. Me basta con decirles que soy coach, trabajo en Wellcome hace algunos años, me encanta el trabajo que hacemos acá, siempre acompañando a las organizaciones a repensarse, a reorganizarse y a mirar hacia el futuro. Y bueno, y dentro de ese marco es que creo que me han invitado a tener esta conversación con Lau, que para mí, esto no sé si lo sabe ella, pero para mí es una mentora personalmente. Yo la considero una mentora dentro de este rubro de la consultoría. Así que placer, Lau, contá de vos. Bueno, gracias, Dani. Largas charlas ya venimos teniendo. Así que sí, no, simplemente formo parte del equipo de Welcome y en particular en este sombrero de coach que también compartimos con Dani, trabajo en programas de mentoring acompañando organizaciones y también acompañando líderes, ¿no? En este camino del desarrollo. Dejo ese título porque ahora ya nos metemos directamente, si te parece, Dani, a Sí, y conversar. para meternos me parece súper importante que arranquemos por estar todos en la misma página, ¿no? De qué es el mentoring, que arranquemos con un abanico de, bueno, de qué estamos hablando cuando hablamos de mentoring. Así que, Lau, si te gustaría dar un poquito de contexto, de historia, lo que quieras contar sobre el mentoring, me parece que sería un buen punto de partida. Bueno, si te parece, ya vamos a definir el mentoring, pero me gustaría hacer un poco de historia, porque la verdad es que el mentoring comenzó hace miles de años, casi 3000, y podríamos irnos a la historia, a la antigua Grecia. Mira cómo te llevo de viaje hoy. Ah, bueno. Y esto se basa en la Odisea de Homero, donde allí se cuenta que Ulises parte a la guerra de Troya y deja a su hijo Telémaco en las manos de un amigo de él que se llamaba Mentor. Este mentor era un antiguo sabio, ¿no? Que tenía mucho conocimiento, mucha sensibilidad, y su objetivo era acompañar en el crecimiento de Telémaco, pero no solo en que adquiriera más conocimientos, sino también que empezara a desarrollar criterio, que pueda crecer, como para que en algún momento pudiera ser rey de Itaca. Así que O sea, fíjate vos me estás diciendo vos, que la palabra ¿no? mentor no viene del inglés, no es de mentoring, no es mentor. Esta es la excepción, Viene de parece. Grecia. Wow. Ok, eso Mirá sí no me lo vos, esperaba. y de un nombre propio. Y a partir de ahí, esto se toma, y recién en la década del 60, esta práctica se incorpora en las organizaciones, ¿no? Así que mirá de dónde venimos, así que si pudiéramos decir que hace más entonces de 3000 años, Mentor acompaña a en Telémaco en su viaje de desarrollo.
Entonces, Ok. dicho esto, ¿qué podríamos decir de qué es el mentoring? ¿No? Por lo que me Y quedo el de la mentoring, historia, por favor. me, me estás comentando que se basaba en una relación de confianza, ¿no? O sea, para designar a esa guía, a ese consejero, que de alguna manera le iba a pasar esas enseñanzas a alguien generalmente más joven. ¿Eso es así? ¿Es correcto? Definitivamente, y esto tiene que ver justamente con el mentoring, ¿no? El mentoring es un proceso de desarrollo por el cual una persona que con más experiencia, que en este caso sería el mentor, puede acompañar o acompaña a otra que se denomina mentí o aprendiz, ¿no? Donde le puede compartir conocimientos, experiencia, desarrollar criterios, consejos, ¿no? Para que pueda acompañar su desarrollo y alcanzar los objetivos que se propone. Así que fundamentalmente, tal como decís y lo subrayamos, Dani, se basa en una relación de confianza, Ujú. ¿no? Donde admiro, donde creo que esta persona me va a ayudar, ¿no? En este camino. No simplemente transmitirme conocimientos, pero sí es una persona a la que le adjudico un saber especial que, que valoro que pueda transmitírmelo. Claro, en aquel entonces yo me imagino que si este señor se fue a la guerra y dejó a su hijo con esta persona, había también una cuestión casi de supervivencia, diría, ¿no? Que enseñarle las cosas básicas de la vida, que en ese momento no estaban escritas en ningún lado, claramente no había Google en donde buscarlo. Esto se puede Ujú. comer, acá se puede dormir, este lugar es seguro. Sin embargo, por más que pasaron tantos años y la evolución generó tantas cosas alrededor nuestro, nosotros como humanos evolutivamente, biológicamente, la realidad es que tanto no cambiamos. Y seguimos al día de hoy aprendiendo habilidades, cultura, valores a partir de otras personas a quienes respetamos o admiramos. Así es como nosotros vamos haciendo nuestros significantes del mundo, ¿no es cierto? Definitivamente. Y tal es así que, por eso digo, desde las organizaciones, y ya te conté, desde más o menos la década del 60 que se formaliza el mentoring como una práctica, como una herramienta de aprendizaje, ¿no? Que potencia el desarrollo de todos los colaboradores dentro de la organización, de quienes forman parte de este programa, que después podemos contar un poquito por ahí, ¿no? Cómo se implementa y demás. Y en sus orígenes se trata justamente de alguien con más experiencia mentoreando a alguien con menos experiencia. También suele haber en esa diferencia de experiencia muchas veces una diferencia de edad. Entonces el mentoring tradicional tenía que ver con eso, ¿no? Con los más Ujú. adultos o los más senior, vamos a decir, en una compañía, le enseñaban a los que recién empezaban. Sin embargo, eso fue cambiando en los últimos años. Hay distintos tipos de mentoring. O sea, una vez que se inventa ya como que se reconoce como disciplina, empiezan a aparecer variantes. No, no nos queremos poner así muy escolásticas en todos los tipos de mentoring que existe, pero me gustaría preguntarles a los que están hoy acá en la reunión, ¿conocen otros tipos de mentoring? ¿O experimentaron o practicaron o escucharon hablar de otros tipos de mentoring que no sean este mentoring tradicional de la persona con más experiencia hacia una persona con menos experiencia? Voy a mirar en el chat a ver si alguien está poniendo algo. Saludos a Lima y a Ecuador y a toda la gente de Uy, Latinoamérica. mira, mira ahí. Mariana nos comenta, ¿no? El, el mentoring inverso, definitivamente, tan en auge en los últimos tiempos, ¿no? Que tiene que ver en muchos casos, ¿no? Definitivamente, en esto que nos imaginamos algo con más experiencia, se sigue dando alguien con mucha experiencia, por ejemplo, los más jóvenes con grandes habilidades en tecnología o en inteligencia artificial, que pueden estar acompañando el desarrollo aún de líderes con mayor rango o mayor experiencia en liderazgo, no necesariamente en estas habilidades. Tal cual. Y esto te digo, viene desde finales de los 90. El primero que se animó a hacer
o que se le ocurrió esta idea, este tipo de mentoring, fue Jack Welch, que era el CEO de General Electric en aquel momento. Exacto. Y más de uno acá, los estoy viendo, eran grandes a finales de los 90. Yo también. Yo me acuerdo cuando arrancó Internet, el boom de No hablas Internet. por mí, ¿no? No, no, vos no, por supuesto, vos. No, no, Divina perfecto. siempre. Yo me acuerdo la primera vez que quise entrar a Internet. Bueno, fue todo un boom. Imagínense en las organizaciones la disrupción en ese momento, ¿no? Entonces, al CEO de General Electric se le ocurre, bueno, ¿por qué no traemos a la generación más joven, que la tienen clara con esto, a que le enseñen a nuestros directivos? Porque necesitamos que estos directivos que traen todo ese saber, toda esa experiencia, se actualicen con estos temas de tecnología. Suena como si estuviera hablando del día de hoy. Estamos hablando de finales de los 90. Y ahí aparece lo que llamamos reverse mentoring o mentoring reverso. Inverso, perdón, se le dice en español, que estaban Bien, diciendo en el también. chat. Sí, fue un disruptivo total. ¿Qué más? A ver, mentoring de proyectos. Trabajé en una empresa que... Exactamente. Ahí podemos, ahí Enzo, gracias por compartirlo, ¿no? Existe este mentoring grupal, este mentoring de pares, ¿no? Donde lo que se buscan que colegas con un nivel similar, ¿no? Puedan compartir su experiencia, sus aprendizajes, ¿no? Y así es como se convierten en comunidades de aprendizaje, ¿no? Y fundamentalmente de apoyo. Sí, Otras formas, ¿no? Y algo, te voy a agregar, Dani, que está pasando mucho, que tiene que ver, algunos lo denominan el flash mentoring, ¿no? Que tiene que me ver encanta hablar en cuando inglés. aparece. A vos te encanta y a vos te sale muy bien, ¿no? Casi como una nativa digital, habiendo vivido Casi. tantos años allá, ¿no? Pero este flash es cuando aparece una necesidad específica, rápida, ¿no? Y donde entonces necesito, digamos, esa información y ese acompañamiento, pero es un toque, ¿no? Y esto tiene que ver con el flash. Es Digamos, puntual, o sea, algunas no es un plan de modalidades. desarrollo a largo plazo, sino que es para algo puntual. Exactamente. Y ahí voy adelantando, ¿no? ¿Cuánto tiene la inteligencia artificial, ¿no? No, En ese No nos vamos a aparecer, pero meter yo ahí sé que todavía. no nos vamos a meter ahí, te creo, pero yo te comento que forma parte del objetivo de hoy. Sí, ya sé, ya sé. Vamos a llegar ahí, pero antes me gustaría hacer una pasadita eh, porque hablamos de que el mentoring es una conversación, que es para el desarrollo de la persona. eh, entonces pensaba, bueno, ¿y cuál es la diferencia con el coaching? Y creo que esta es una de las áreas ahí donde se confunden bastante el mentoring y el coaching. Entonces me parece interesante, las dos siendo coaches certificadas, que también podemos hablar de cuál es la diferencia entre una disciplina y la otra. Ujú. Ahí me gustaría si me lees, si lees Cecilia, ahí comparte, ¿no? Que está haciendo un proceso. De mentoring de pares en mi actividad principal y estoy aprendiendo a correrme del coaching para eso. Mira, justo. Bueno, acá podría sumarnos, ¿no? Podría sumarnos tu experiencia, Cecilia. Bueno, hay mucha confusión, ¿no? Que muchas veces aparece cuando un coach, ¿no? ¿Qué hace el coaching y cuál es la diferencia fundamental con el mentoring? Hablamos del mentoring donde hay una de las personas que tiene experiencia. Dentro del coaching, que el objetivo es acompañar al coachee al logro de sus objetivos, ya no parte de un saber o una experiencia específica. De hecho, el coach puede no saber acerca del objetivo o de cómo lograr ese objetivo, pero sí el coach te va a partir de preguntas, va a abrir posibilidades, va a ampliar una mirada, generar alternativas, en realidad con ese cambio de observador que se requiere para quien tome la decisión, ¿no? De cuál va a ser su mejor camino, sea el propio coachee. Y acá aparece esa diferencia fundamental. Fundamental. Ambos tienen claro cuál es el objetivo que se quiere lograr, uno sabe mucho del tema y va a compartir experiencias, va a compartir consejos, y este es el mentor,
a diferencia del coach que no da consejos, sí genera nuevas miradas acerca de la realidad, ese cambio de observador que te genera un horizonte diferente. ¿Cómo lo ves? Estoy para imprimirlo en una remera, me encantó como lo dijiste, sonó como poético. Pero Soy sí, es tal poética, cual. Y qué difícil que es a soy veces, ¿no? No romántica. intervenir como coach y no decir lo que estamos viendo, pero justamente eso es parte de lo que tenemos que hacer. Que el otro lo vea solito, que el otro se dé cuenta, que genere sus propios ajás, si querés, en la conversación. Y la herramienta que tenemos es la pregunta. Es verdad que el Exactamente. mentor puede usar el consejo, puede usar casi más directivo si se quiere. Bueno, yo en esta situación haría tal cosa o tal otra, o lo que yo hice y me funcionó fue esto. Y en ese sentido es bien diferente la naturaleza de esa conversación, ¿no? Definitivamente. Casi que si lo tuviera que resumir, me gustaría hablar del coaching como como aquella modalidad, aquella herramienta que te ayuda a encontrar tus propias respuestas, ¿no? A diferencia del mentoring, donde te va a ayudar a enriquecerte con las experiencias de los otros. ¿Cómo lo ves? Lo veo muy bien. Lo que sí veo que comparten las dos modalidades es que la herramienta de transformación sigue siendo la conversación. Y acá es Definitivamente. donde hay un quiebre, ¿no? Porque eh, las conversaciones que estamos teniendo y con quién y cómo las estamos teniendo están siendo totalmente modificadas por la intervención de la IA, porque ahora la mayoría de la gente está teniendo esas conversaciones eh, con inteligencia artificial. Entonces, ¿qué cambia a partir de ahora? No solo las conversaciones, sino la manera en la que aprendemos, la manera en la que adquirimos conocimiento ha cambiado radicalmente a partir de la aparición de la inteligencia artificial. Entonces, ¿a dónde queda esa línea? ¿A dónde se está corriendo y qué está pasando en el medio? Me interesa que nos metamos ahí, ¿no? Bueno, ¿y qué dirías sobre esto, no? Porque, a ver, ahí nos dice las dos, Victoria, gracias por la participación activa, ¿no? Cuando las dos disciplinas son muy buenas, creo que en algún momento, eh, a ver, se fue ahí, Cuando la persona no completo. puede seguir respondiéndose las preguntas, ahí el mentoring puede aportar más, dice Victoria. Em, En esa combinación, ¿no? De son distintos abordajes, ¿no? Lo que sí queda claro que no nos deberíamos confundir, ¿no? Si estamos en un proceso de coaching eh, o en un proceso de mentoring, ¿no? Eh, Eso debería estar claro para en todas las esto de dar partes antes consejo, de arrancar. definitivamente. Estábamos hablando Así que, cómo cambia el paisaje, si queremos, de las conversaciones desde que aparece la inteligencia artificial. Y sabes que el otro día vi un video que aparecía Steve Jobs en 1985, o sea, pre-internet, en donde hablaba de que sería muy interesante, él ya estaba hablando de internet igual. Uno puede ir a internet y consultar qué dijo Aristóteles, o en este caso Mentor, o Telémaco, o quien sea, ¿no? Podemos consultar estas fuentes de los grandes pensadores de la historia y saber qué pensaron, qué dijeron. Y esto era muy valioso. Pero que él se imaginaba, 1985, les recuerdo, se imaginaba que en un momento íbamos a poder consultar estas fuentes y no solo leer lo que dijeron, sino preguntarles, bueno, ¿y qué harías en esta situación? O sea, estaba anticipando lo que está pasando hoy con la inteligencia artificial, ¿no? Que yo puedo preguntar, bueno, ¿y en esta situación qué harías? Y me pregunto justamente si en este modelo y con la IA agéntica que está surgiendo en este momento, si yo no me puedo hacer mi propio agente Aristóteles o quien sea y preguntarle y tratar y tener de mentor al mismo Steve Jobs o a quien quiera de la historia que me parezca un personaje interesante como pensador
creo que existe ahora esta posibilidad de crearte un agente, de cargarle todo el conocimiento que exista y hacer una IA generativa en donde yo pueda interactuar con estos personajes de la historia. Y ahí, ¿qué hacemos los coaches y los Y ahí mentores? esto ¿Nos vamos a sucede, tomar un café? Dani, ¿no? Sí, aunque vos hablabas, ¿no? Que de la población mundial, al menos en nuestras conversaciones previas, ¿no? Es, es muy poco el porcentaje de Mm. personas, ¿no? Que hoy tienen el acceso y están utilizando la inteligencia artificial, pero estamos viendo aquello que se viene. ¿Cuántos de nosotros conocemos o nos pasa que frente a alguna situación consultamos con la inteligencia artificial como en una previa? Esto no quiere decir que no pase, ¿no? Además, con la posibilidad a demanda de que 24/7 la tenés a disposición, ¿no? Sí, ahí hay dos cosas Eh, en esto que dijiste. Por un lado, es verdad que del total de la población mundial todavía somos una minoría los que estamos utilizando inteligencia artificial. Eso está claro. Creería que todas las personas que están acá en esta conversación hoy pertenecen a esa minoría, de la gente que está preocupada y mm, está trabajando con inteligencia artificial. Entonces, bueno, vamos a explorar un poco ese campo. Pero es verdad que hay otro montón de gente en el mundo que todavía no está subida a esta ola y y el peligro ahí es que esa brecha se acrecienta cada vez más, ¿no? Pero bueno, esa no es la temática de hoy. Entonces, habiendo hecho esa aclaración que nos estamos enfocando en este porcentaje pequeño de personas que sí utilizamos la inteligencia artificial, bueno, ¿qué pasa entonces con el uso de inteligencia artificial en el campo del mentoring? ujú. Em, Ahí me gustaría como introducir un pequeño concepto que se llama el conocimiento tácito, a ¿no? ver, A ver, que, digamos, cuánto hay de conocimiento técnico que vamos a buscar como respuesta, pero hay un conocimiento que lo podemos llamar tácito, ¿no? Pero que tiene que ver más con la empatía, con la conexión emocional, con la intuición, una de las habilidades que necesitamos seguir desarrollando en este contexto de incertidumbre, ¿no? Empezar algo que te dice que es por acá, generar patrones, ¿no? Y eso que no lo podemos explicar fácilmente, pero sí se logra desde el aprendizaje con un otro, ¿no? Desde la proximidad y de la experiencia que se vive, ¿no? Y que te la puedo compartir. ¿Cómo lo ves sí, te eso? escuchaba y no podía evitar pensar en como cuando uno aprende a manejar, A ver. que yo puedo ir a ChatGPT y preguntarle cómo se conduce un auto y me va a decir, bueno, apretás el embrague, soltás, pones el cambio, frenás, no sé qué. Ahora, el criterio respecto a cómo moverse en la calle, qué espejito miro, si paso, si no paso, si espero, ese conocimiento tácito se construye manejando y en la calle. Y muchas veces usamos esa figura casi de un mentor que es la persona que nos enseña a manejar, muchas veces un padre, un tío. Em, y ese conocimiento también es muy contextual, ¿no? Porque no es lo mismo aprender a manejar en la ciudad de Buenos Aires a lo que puede ser aprender a manejar en el campo o en el interior. Seguramente ese criterio, ese conocimiento tácito varía, más allá de que el funcionamiento del auto es el mismo. Y en ese sentido, si trasladamos esa analogía a la cultura organizacional, no todas las empresas funcionan igual. Entonces sí, puedo tener el conocimiento técnico, lo que me pasaron en el manual, que es un poco, creo, lo que puede reemplazar rápidamente la inteligencia artificial. Pero esa generación de criterio, ese conocimiento contextual, ese conocimiento tácito, mm, eso es más difícil de trasladar a una inteligencia artificial, por lo menos por ahora, ¿no es cierto? Exactamente. Y no quiero dejar de mencionar algo que venimos trabajando mucho de cómo aprendemos como adultos y en las organizaciones, en la famosa regla del 70-20-10, ¿no? No es tan famosa, a Que ver, contámela. no es tan famosa,
la voy a Yo contar y siempre siempre escuché digo, hablar no, del 80-20, del 70-20-10 nunca conocí. muy bien. Bueno, digamos, el 10% tiene que ver en cómo aprendemos, en toda esa información técnica, esto que nos puede dar rápidamente y a velocidad la inteligencia artificial, los manuales, estos que mencionabas, ¿no? De cómo aprendo a manejar en este ejemplo. Ujú, Hay un 20% en ese aprendizaje que se acelera cuando tengo alguien que me acompaña, un mentor, en el que me profundiza, me explica, me acompaña, ve cómo aplico, que generalmente son personas a las que admiramos. A veces la otra persona podría no tenerla muy lejana, pero soy fanática, sigo. Dentro de las organizaciones, esa persona que admirás, que sabe, ¿no? Y el 70% es el aprendizaje en la práctica, horas de vuelo, ¿no? ujú. El error, el profundizar, el ver cómo sale, ¿no? Yo creo que de todas maneras, con la inteligencia artificial, esta fórmula del 70-20-10 está empezando a ser atravesada en cada uno de sus niveles. Está cruzada y está potenciada. eh, Porque nos acelera el conocimiento, nos acelera el acompañamiento y nos acelera la simulación en la práctica. ¿Cómo lo ves? No, me quedo con la pregunta, ¿no? Como por un lado ese 10% que es conocimiento literal, vamos a decirle, el manual, el de onboarding o de lo que sea, claramente eso ya está, ya ha sido reemplazado. Le mandamos un besito. El 20, que es el lugar que ocupa el mentor, creo que ahí es donde está la pregunta más grande. O sea, de este 20%, ¿se puede reemplazar con IA o no? Y no sé si tenemos una respuesta todavía. Me parece que estamos como transitando ese momento histórico en el que vamos a ver hasta dónde están los bordes de la inteligencia artificial. Yo cuando, perdón, pensé otra analogía, se ve que mi cerebro funciona así, pero cuando me decías, bueno, este 20% es lo que te traslada el mentor y lo que te da la confianza y después el 70% es tu propia experiencia. Pensaba cuando aprendes a andar en bicicleta, que generalmente hay un alguien que te sostiene hasta que en un momento te suelta. Es ese momento clave de cuando piensa que estás listo para hacer equilibrio solito, solita. Y esa confianza es clave para que vos te animes también a soltarte y a hacer equilibrio solo. Rara vez creo que la gente aprende a andar en bicicleta sola. Generalmente hay una mano ahí de alguien que vos confiás que te ayuda a dar esos primeros pasos. En este caso sería esa figura del mentor. Y yo personalmente, por el tipo de persona que soy, no veo a la IA reemplazando eso. Porque hay una cantidad de cualidades como hablaste antes, la empatía, las neuronas espejo que tenemos cuando estamos hablando con alguien, el darte cuenta de lo que nos está diciendo. Está diciendo una cantidad de palabras, pero hay un lenguaje no verbal, hay una energía, hay un sentir que se juega, que eso la inteligencia artificial no tiene idea. La inteligencia artificial es dialéctica. Es simplemente el diálogo, es si querés la parte analítica del cerebro, es un ida y vuelta, que puede ser muy fructífero, pero falta todo eso otro, como la otra mitad de los sentimientos, del cuánto duró el momento de duda. La inteligencia artificial no sabe, no te ve a vos ahí como buscando la respuesta. Entonces me cuesta Ex- pensar que eso vaya a ser reemplazado. Exactamente. Y algo que ahí resume Arturo, ¿no? Las emociones y situaciones, además, ¿cuántas veces hemos tenido situaciones de alguien que nos acompaña? Quizás no con el título formal de mentor, pero es nuestro mentor porque lo podemos ver así, que ve en nosotros características y que nosotros no estamos viendo, Que que nos nosotros ve que todavía podemos, no vemos. que, ¿no? Entonces, y que te impulsa, ¿no? A ir por un camino donde no estás convencido de que vas a poder, ¿no? Y hay alguien que lo está viendo, que vos decís, ¿por qué pensó en mí? ¿No? ¿Por qué cree que yo voy a poder hacer esto?
y la historia te marca, cada uno de nosotros podríamos ir mirando para atrás, algún camino recorrido en que alguien nos propuso algo y que finalmente hoy hasta podría ser nuestra profesión. Sí, pero esa manera de impulsarte, pero no, sí y esa manera de impulsarte muchas A ver. veces va más allá de dale, sí, vos podés. A veces es una mirada, a veces es una mano en el hombro, o sea, hay otro montón de lenguaje compartido entre los humanos, más allá de lo verbal, que no es me parece excelente, Daniela, que te dice el chat todos los días a cualquier cosa que le digas. Como, no es eso. Eso no te da la Ujú. confianza que necesitas. Y a veces la mirada de alguien que está ahí para vos, sí te la da. Entonces ah, ahí hay un territorio que es difícil de explicar, pero que es lo que nos hace humanos justamente. Y sigue siendo, creo yo, una necesidad muy básica humana que tenemos, la de conexión con otros humanos. Y la posibilidad que ahí se genera, que lo dijiste muy al principio, pero me gustaría traerlo de vuelta. Cada persona tiene como un universo de posibilidades y eso está eh, conformado o se formó a lo largo de su vida con sus experiencias, a qué tuvo exposición o no, qué tipo de educación tuvo. Y así uno va armando su recuadrito, digamos, de lo que ve como posible en el mundo. Cuando yo me pongo a charlar con otra persona que viene con su propio recuadrito de posibilidades, primero empieza una cosa como de un diagrama de Venn, ¿no? Bueno, entre lo que vos ves como posible y lo que yo veo como posible, de repente mis posibilidades empiezan a mutar. Y como segunda instancia, se generan posibilidades nuevas para las dos que estamos ahí en conversación. Definitivamente. Y se generan a través del vínculo humano, no se generan solamente a través de las palabras que se intercambian. Ujú. Eh, y ahí, como todos salen enriquecidos y como potenciados, si querés, de ese intercambio. Y ahí es donde creo que la Bien, inteligencia artificial todavía no llega. Se queda en la parte dialéctica, bueno, sí, una pregunta, una respuesta, ampliación de... Necesitamos, a ver qué dice Mariana, la IA es muy no, sí, sí, ahí te obsecuente. quería traer, digamos, Arturo completó, ¿no? Complementó y dijo, me gusta el ejemplo de los padres como mentores, cumplen la mayoría de los requisitos. Cecilia también dice que lo importante es problematizar la situación, ¿no? En la educación formal, escolar, los teóricos siempre indican que el aprendizaje es con otro, un sujeto, y de hecho en los últimos años se sabe que el aprendizaje es un proceso no lineal de ida y vuelta en la que influye lo emocional y contextual. Mariana nos dice que la inteligencia artificial es muy obsecuente, necesitamos quien nos desafíe, Ay, ¿no? sí. Y mira que a mí me encanta No. tener razón, ¿eh? Pero es verdad que, no, y a mí personalmente calculo que acá hay distintos tipos de aprendizaje y hay personas que aprenden más auditivamente, otras más kinéticamente, otras más por leer. A mí personalmente todavía me cuesta un montón adquirir conocimiento o aprender algo nuevo solamente por leerlo. Necesito, distinto es, y me pasa porque soy una consumidora compulsiva de cursos online. Cuando estos cursos son asincrónicos, que lo haces a tu propio paso, digamos, Ritmo. eh, Ujú. los cuelgo, no los termino, no me interesa, no me engancha. Entonces, lo tengo ahí abierto y tengo otras 20 pestañas abiertas, cosas que estoy haciendo a la vez. Entonces, no adquiero realmente ese conocimiento, esa habilidad. En cambio, si me sumo a una conversación como esta, en donde alguien me está hablando y estoy activamente enganchada en la conversación, estoy pensando, estoy acá metida, ahí sí genero algo nuevo, genero un saber que a mí personalmente me es mucho más válido. Entonces, eso, ese tipo de engagement, ese tipo de interacción, a mí personalmente no me sucede con la inteligencia artificial todavía. Me Todavía, encanta que me pero creo diga que que, mis ideas están sí, buenísimas, pero pero yo creo que ahí tenemos la oportunidad y la posibilidad de qué pasa si lo complementamos, ¿no? Y creo que es lo que viene pasando. Creo que no es el mentoring uno o lo tradicional otro. versus un mentoring de inteligencia artificial, sino cómo se enriquecen, cómo se potencia, ¿no? Sin Ujú. desconocer la realidad de cómo hoy estamos aprendiendo o cómo nos está cambiando la manera en que nos desarrollamos,
¿no? Sí, Em, no te quiero interrumpir, pero pensaba que, bueno, pero yo me estoy diciendo, interrumpiste. Sí. sí, No, es perdón. un chiste. Como que yo estoy hablando de cómo yo aprendo y que necesito que haya ahí otra persona y todo, Sí. pero también te digo, yo trabajo como coach de carrera en una Eso. academia online, en un bootcamp de Estados Unidos, con otra población completamente distinta, y cada vez más me estoy encontrando con gente que no le interesa hablar con otros humanos, no quiere, no tiene la habilidad de hacerlo, se busca trabajos que se puedan hacer completamente remotos. eh, y me imagino, o sea, yo te estoy diciendo, no, no, a mí no me hace eso. Pero si nos fijamos las estadísticas, el uso número uno de la inteligencia artificial es para terapia. Entonces el mentoring va a venir ahí nomás. La gente inmediatamente va a acudir a este recurso que además está disponible 24/7 para contestar cualquiera de mis preguntas. No tengo que esperar a hacer una reunión, en una cita en el calendario con Hablábamos. Laura y a ver cuándo coincidimos, sino que me puede responder inmediatamente. Hay una cultura ahora de la inmediatez y de la productividad 24/7 que lógicamente la IA acá viene a acelerar eso. Y también, si me permitís, hay una epidemia de soledad tremenda en el mundo. Hay gente que solamente interactúa con sus dispositivos y cada vez necesitamos menos interactuar con otros humanos, porque yo de mi teléfono puedo pedir el supermercado, puedo pedir comida, puedo trabajar, puedo machear con gente y relacionarme de esa manera. eh, y cada vez más no necesitamos, pongo así las comillas, interactuar con otros humanos. Después eso está teniendo un correlato preocupante también, ¿no? En términos de salud mental, de un montón de cosas, porque estamos perdiendo esa capacidad de conectar a nivel humano y la capacidad, la costumbre, un montón de cosas. Eh, Ahí entre, y acá no quiero estigmatizar a ninguna generación, pero entre la generación Z existe algo que le llaman en inglés the Gen Z stare, que es como que te miran pero no, como si no pasara nada. O sea, Exacto. vos ves que yo ahora te estoy hablando a vos y vos estás haciendo así con la cabeza, en general la gente que veo, como que uno da unas pautas visuales o físicas de que está entendiendo, de que te está siguiendo la conversación, etcétera. Hay un montón de gente de estas generaciones más jóvenes que no tiene eso, nunca lo aprendió, porque solamente se relacionó así. Entonces no necesita eh, mostrar ningún tipo de emoción ni de nada, porque siempre está interactuando con una pantalla. Entonces dejaron de tener esa habilidad social de tener nada, estas pautas visuales o emotivas, si querés, cuando uno conversa. Entonces, bueno, nosotros estamos hablando de lo que nos parece a nosotras desde nuestras generaciones, que puede reemplazar o no la IA, pero es verdad que ahora hay un montón de chicos que están creciendo de otra manera. Ujú. Es un Em, gran desafío, Dani, que tenemos por delante, ¿no? Y aún desde nuestro rol, para quienes estamos acompañando a organizaciones en su desarrollo, eh, y creo que en esto de que cada vez más se está trabajando en lo que nosotros denominamos silos, ¿no? Cada uno enfocado en su propio objetivo frente, ¿no? a su dispositivo electrónico. Bueno, ¿cómo empezamos a generar estos vínculos, estas otras formas, ¿no? Potenciándola, ¿no? Estas otras formas de aprendizaje, en realidad dar la posibilidad para vivenciar en cómo sí puedo aprender diferente. Esto que vos traes, ¿no? Necesito, ¿no? La interacción con otros, en realidad esa falencia de descubrir que sí tengo mucho para ganar, ¿no? Y en ese aprendizaje. En esto de tanto trabajo remoto, ¿qué pasa cuando vamos a la oficina a trabajar juntos? No para volvernos a conectar, sino con un propósito, ¿no? ujú, De que podamos estar juntos y lograr ese aprendizaje, ese intercambio y esa conexión. Creo que ahí tenemos una gran responsabilidad y desafío para poder llevarlo a implementar y a que esto pase, ¿no?
Sí. Wow, ¿cómo llegamos hasta acá, Dani, eh? ¿Y cómo salimos de acá? Es la pregunta. Nos pusimos profundas. No, pero sí me parece importante, después de haber traído todo el bajón de la epidemia de soledad, Salgamos de acá, salgamos de subamos acá. ahora. Bueno, ya pasamos, listo, seguimos. Eh, Hablemos en qué sí nos puede potenciar la inteligencia artificial, porque obviamente es una herramienta súper potente, y hay un montón de procesos, si querés, que hacíamos de manera manual, y volviendo Exacto. concretamente al tema del mentoring y al mentoring en organizaciones, por ejemplo, el macheo de mentores y mentís, generalmente lo hacía una chica de recursos humanos, como mejor le parecía O o un según chico. la disponibilidad. Sí, pero casi siempre son chicas. Eh, Según la disponibilidad o lo que a ella le pareciera o a él le pareciera. Y acá sí hay mucho para ganar con la inteligencia artificial, porque ese macheo puede estar hecho con un montón de criterios diferentes, eh, puede estar hecho, y lo que ahí hace es remover el sesgo de la persona haciendo el match. Entonces, al meter inteligencia artificial en ese proceso, no solo eficientizamos el proceso, no solo lo aceleramos, sino que además estamos promoviendo más inclusión, más equidad dentro y menos sesgos en ese tipo de procesos que se hacían de manera manual por humanos. Definitivamente. A ver, cosas del día a día que nos van a resultar muy comunes, ¿no? La preparación de una sesión, ¿no? Que me Ujú, pueda desafiar, ¿no? Cómo encararlo. No porque tome, ¿no? Tal cual esto se baja, pero si se me generan, ¿no? Como mentora o como mentor, ¿no? Nuevas posibilidades. Em, para un mentí, imaginemos simulación de conversaciones difíciles. espectacular, Tengo sí. que negociar con un cliente, tengo que tener, eh, no sé, una negociación o una conversación difícil de feedback con mi jefe o con algún colaborador. Tengo que hacer una presentación al primer nivel de la organización, hacer una simulación. Esto que decíamos, por eso cuando yo decía cómo nos atraviesa el 70-20-10, esa práctica que tengo que lograr y que la inteligencia artificial nos puede ayudar. Por ejemplo, no sé, necesito hacer mi propio plan de desarrollo, que esto puedo conversarlo con mi mentor y que bueno, y que también yo pueda construir previamente, porque eso no deja de pasar, en este Ujú. chequeo con la inteligencia artificial, pero después para aterrizarlo en esa conversación humana, ¿no? Donde atraviese la experiencia del otro, amplíe, ¿no? Mi mirada. Y me parece que ahí, imaginémonos que el mentor muchas veces te puede recomendar lecturas, alguna charla TED. Bueno, ¿cuánto la inteligencia artificial eso te lo acelera o te recomienda o te lo personaliza también? Bueno, sin ir más Entonces, lejos, saquemos los trapitos al sol acá. Nosotras a para ver, armar esta charla del día de hoy usamos Notebook LM y lo pusimos a hacer una investigación profunda sobre el tema de mentoring y nos analizó 40 fuentes distintas y teníamos infografías y un montón de cosas que pudimos usar para informar esta misma charla. Entonces, definitivamente es un recurso súper poderoso. Si nosotras teníamos que buscar una a una esas fuentes, quizás nos hubiéramos quedado con menos, con poquitas, y entonces después la información que das es más sesgada o es más limitada. Y en cambio, pudimos utilizar la inteligencia artificial para ampliar esa base de datos, si querés, que ayudó a que preparáramos esta charla. ¿No? excelente, así es. Eh, y casi te diría, digo, si quisiéramos como reforzar estas diferencias, ¿no? De por qué un mentoring, eh, ¿no? Tradicional, me refiero a esa conversación humana, ¿qué tiene de aporte diferencial frente a la inteligencia artificial, ¿no? Y yo digo, la confianza, hablamos de cómo establecer una relación de confianza, ¿no? En el que creo que vos vas a poder, ¿sí? ¿No? Y que realmente te anime a poder hacerlo.
hay un conocimiento por parte del que tiene más experiencia, por ejemplo, en una organización que conoce la cultura, conoce las políticas, las prácticas, las personas, cómo se maneja esa dinámica muchas veces de poder dentro de una organización. Puede Ujú. actuar como sponsor, Claro, te puede abrir un puertas. sponsor que te, exactamente, que te recomienda personas porque las conoce, porque te puede generar oportunidades, porque puede darte la visibilidad necesaria que tenés, que necesitas para determinados momentos. Tiene lo que se denomina una sabiduría contextual, ¿no? Ujú. Eh, Sabe cómo manejarse en ese contexto, ¿no? Y fundamentalmente algo, Dani, que me gustaría que lo desarrollaras, que tiene que ver en cómo generar y cómo desarrollar criterios. Que Mm. eso me parece que no aparece en la inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo acompañamos ese juicio, ese criterio? ¿Cómo lo ves? Lo veo difícil, o sea, es una pregunta que incluso como madre me hago mucho, ¿no? Porque nosotros hablamos muy claramente de, bueno, uno lee el output o lo que te da la inteligencia artificial, pero después uno aplica su propio criterio a esas respuestas y entiende de dónde vienen, de dónde no vienen, el pensamiento crítico, como dice Adri. Temón, dice Adri. Pero claro, porque nosotros crecimos teniendo que buscar una fuente, otra fuente, ver qué consideramos verdad, qué no. Mis hijos, que están ahora arrancando la secundaria recién, nunca tuvieron que hacer ese trabajo y piensan que cualquier cosa que mamá no sepa se la preguntan a Siri y ya está. Y tienen ¡Uah! Y tienen la respuesta. Y ¿cómo desarrollan entonces ese pensamiento crítico o el criterio? Entonces me parece un tema Ujú. súper delicado porque una cosa es que hablemos nosotros en este contexto, dentro de las organizaciones, bueno, sí, desarrollar el criterio. Y otra cosa es la generación que viene por detrás o por debajo, teniendo una experiencia de aprendizaje completamente diferente. Y respecto a la Total. experiencia de aprendizaje, lo que quería decir, que pensé mientras vos hablabas, es que, y acá si hay algún experto en educación que me quiera corregir, bienvenido, ¿eh? Pero en el aprendizaje necesariamente hay fricción. La transformación personal y la de conocimiento se genera, tiene que haber frustración, tiene que haber una brecha entre lo que todavía no sé y lo siguiente que estoy queriendo aprender, ¿no? Y ese proceso es de fricción, es de frustración, es parte del proceso de aprendizaje. Si nosotros con la IA eliminamos completamente toda fricción, por lo que decíamos antes, que te dice, bien, Daniela, es una excelente idea, y te alucina cualquier respuesta, y te da una respuesta siempre, y no existe ese momento de duda en donde la persona pueda desarrollar su propio criterio, Exacto. tenemos un problema. Y ya excede al mentoring, ¿no? Y al problema del mentoring es más un tema de, bueno, de cómo aprendemos, Totalmente. cómo se transforma. Totalmente. Y como dice Mariana, si no, no se da el aprendizaje, ¿no? En definitiva, no es cómo logramos mayor contenido, ¿no? Sino cómo damos lugar en ese aprendizaje a mejores vínculos, mejores relaciones, en un aprender junto a otro, ¿no? Y no solo eso, si lo mirás fríamente y dentro de una organización, si todo lo que tenés para aportar es conocimiento, especialidad, Técnico. palabras, ¿qué es lo que aportás a la organización? Si ahora eso me lo da la inteligencia artificial, ¿qué aportás vos como persona dentro de una organización, más allá de una serie de conocimientos que la inteligencia artificial me puede dar mucho más rápido que vos? Me parece una pregunta interesante para hacerse, porque justamente lo que cada uno trae va mucho más allá de lo que puede escribir en un documento. Ujú. Y quiero traer algo que ahí Adriana remarca, ¿no? En esto del mentoring, es una herramienta de aprendizaje, como venimos hablando, y de desarrollo, pero de doble vía. ¿Cuánto hay para para el aprendizaje para ganar desde quien tiene el rol de mentor, ¿no? En lograr esa Mm. conexión, cuánto aprendemos, ¿no? También de lo que nos trae el mentí y también nos desafía
con sus propias situaciones, porque no es que tenemos todas las respuestas, más allá de que tengamos el camino ganado, ¿no? Decir, ya ese camino lo recorrí, pero no necesariamente en este contexto, en esta situación, digamos, la respuesta tiene que ser el mismo y cómo junto a otro poder ir atravesando, ¿no? Y cuánto hay de aprendizaje, de sorpresa, de escuchar al otro, ¿no? Y de conocerse. Eh, Sí, Buenísimo este punto, no solo de doble vía, si lo hablamos desde un plano organizacional, lo cuánto para la organización, hermoso ¿no? del Para ganar mentoring es que es un win-win-win, es un ganar, 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 eso. porque el mentí acelera su curva de aprendizaje, gana autonomía eh, y tiene, las estadísticas muestran que tiene 5 veces más posibilidades de ser promocionado después de haber pasado por un proceso de mentoring. Para el mentor también acelera y perfecciona sus habilidades de liderazgo, de influencia, de visibilidad dentro de la compañía y también tiene hasta 6 veces más probabilidades de ser promocionado. Y para la organización, o sea, les aumenta primero el potencial interno exponencialmente y eso hace que la gente se quiera quedar. Entonces la retención dentro de la organización también aumenta, con lo cual es un proceso en donde salimos todos ganando realmente. Definitivamente, definitivamente, y bueno, justamente con los objetivos que tienen las organizaciones de poder acelerar, ¿no? Tener, digamos, cómo tener tus colaboradores, tus equipos alineados totalmente al propósito y a los valores propios de la organización, esta que las definen. Así que la verdad que el mentoring sigue siendo una herramienta potenciadora, ¿no? de desarrollo y aprendizaje. ¿Cómo llegamos hasta acá, Dani? ¿Te quedaste Agotada. pensando? O sea, pensé mucho. No, lo que sí quería decir es que me parece excelente esa conclusión a la que llegaste y lo que quiero agregar es, ¿Cuál? porque me parece que acá hay también un poco el quid de la cuestión, que es, ya vimos, hay un montón de maneras en las que la inteligencia artificial puede potenciar estos procesos, puede acelerar estos procesos. También no podemos hacernos eh, los sonsos de que no está sucediendo, que muchas empresas creen que pueden reemplazar todo con la IA y entonces adiós los mentores y adiós esto y adiós lo otro y solamente buscan la eficiencia. Esto está pasando, es una pena, o sea, realmente no les veo futuro a esas organizaciones que están implementando sin entender Ujú. eh, a dónde. Creo que hay una posibilidad real de combinar, entender a dónde lo humano es irreemplazable y seguir aprovechando estos procesos que vienen desde 700 años antes de Cristo, como vimos al principio, y siguen estando vigentes, y acelerarlos y potenciarlos con estas herramientas que son muy, muy potentes, valga la redundancia, eh, para que sigamos ganando todos. El problema es cuando queremos eliminar, o sea, reemplazar todo con la IA. Entonces, en lugar de usarla como herramienta que potencia lo humano, estamos queriendo reemplazar lo humano con IA. Y ahí es donde me parece que las organizaciones van a tener que ir caminando ese borde y encontrando cuál es el punto en donde realmente salen beneficiadas. Y ese punto del que traes, Dani, a mí me gustaría eh, invitar a todos a que pensemos alguna situación, pensemos internamente alguna experiencia que hayamos tenido, si podemos reconocer en algún momento de nuestra vida algún mentor o alguna mentora, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué recuerdan de esa persona? ¿Recuerdan únicamente algún consejo técnico que les haya dado, ¿no? Que hoy hasta podría quizás generar entre las alternativas que nos pudiera dar la inteligencia artificial, o pueden recordar cómo esa persona los hizo sentir, ¿no? ¿Qué les aportó? La confianza que depositó en cada uno de ustedes, ¿no? Y algo que trajo Dani hoy, ¿y qué pasó cuando sintieron que alguien los soltó cuando iban aprendiendo a andar en bicicleta?
Adri, que me impulsó a confiar en mí, ¿no? Entre otros. Me Así que gustaría, si nosotros, pensaron en un mentor o en una mentora, ojalá lo hayan hecho. Y si no, los invito a que lo hagan, que se tomen ese segundito para pensar, porque en general nos viene rápido. Hay personas que realmente impactaron nuestras vidas y cuando tenemos que pensar nos viene bastante rápido. Entonces, me gustaría hacerles una invitación y es que eso, si esa persona todavía está en este plano, mándenle un mensajito y agradezcanles, porque les van a... Uno a veces no sabe el impacto que tiene en otros, muchas veces no sabemos el impacto que tenemos en otros. Y le van a alegrar el día si recibe ese mensajito inesperado de gracias por este impacto que tuviste en mi vida. Y si no está, porque a veces, bueno, ya no están, no pasa nada, les invito a que piensen a quién pueden impactar ustedes, en la vida de quién podrían ser un mentor y pasar la antorcha, ¿no? ujú. Así se multiplica ese impacto que tuvo su mentor alguna vez en ustedes. Bueno, ¿a quién se lo pueden pasar? Y yo con eso ya cerraría, la verdad. ¿Qué querés que te diga? Me voy con mi antorcha. Así que bueno, Dani, ha sido un placer compartir esta experiencia, esta preparación, estas preguntas que aún no tienen respuesta, ¿no? Y seguir en este camino. Queremos agradecerles a cada uno de ustedes por habernos acompañado, por estar ahí, por dejarles al menos algunas preguntas para seguir descubriendo. Así Y que gracias por regalarnos su atención y su acompañarnos. tiempo, que es lo más valioso que tenemos en este momento. Así que realmente lo valoramos muchísimo. Gracias por estar acá. Así que bueno, gracias Wellcome también por darnos este espacio y Ujú. bueno, y nos encontramos pronto en otro espacio de Academia Wellcome. Así que muchas gracias. Abrazos a todos. Gracias Dani Gracias, Lau. y nos vemos pronto. Que tengan un lindo día.